Minuteman sacudió la cabeza y contuvo el aliento. Esto no fue un sueño. Esto era real y la realidad exigía que él fuera fuerte. Miró a su alrededor para ver dónde podía ser útil y encontró un enjambre de pescadores rodeando a un caballero con armadura negra. Después de todo, solo había 15 caballeros negros y cientos de pescadores. Incluso si fueran individualmente fuertes, la gran cantidad de pescadores era un problema. El caballero se agazapó detrás de su gran escudo de metal negro con púas y hueso decorativo, y aunque los hombres pez no eran lo suficientemente fuertes como para arañar o masticar su armadura, su enjambre había dejado al caballero inmóvil, especialmente porque su elección de alabarda como arma lo hizo menos manejable en espacios reducidos. «Te tengo». Minuteman corrió hacia el caballero y luego saltó en el aire. Se giró en el aire, dando impulso a un lanzamiento mientras enviaba su escudo girando hacia adelante. El escudo brilló en azul, indicando que había almacenado energía cinética para liberarla, y cuando golpeó al enjambre de hombres pez, la energía explotó hacia afuera, derribando a los hombres pez en una explosión conmovedora. El caballero reaccionó inmediatamente con su nueva libertad. Golpeó su escudo hacia adelante, derribando a los hombres pez frente a él mientras balanceaba su alabarda a su alrededor en un arco que dejaba un rastro de luz azul fría, cortando a varios hombres pez por la mitad. Minuteman apretó el puño derecho, recordó su escudo y se acercó al caballero. «Estás con el tipo de la armadura roja», dijo Minuteman. El caballero negro miró fijamente a Minuteman, y Minuteman miró de cerca el rostro del caballero, mirando detrás de los huecos de su visor. Minuteman retrocedió sorprendido cuando se dio cuenta de que el caballero no tenía ojos. El rostro debajo del casco tenía una piel pálida y demacrada, finamente estirada y podrida, mientras que los ojos estaban ausentes, dejando al descubierto solo cuencas negras. El caballero asintió en agradecimiento a Minuteman antes de alejarse y masacrar al siguiente grupo de pescadores que vio. «Ah, este realmente es fuerte». Minuteman se volvió para ver al caballero con armadura roja en batalla con la variante tiburón. La armadura del caballero rojo era más elegante y ajustada, mostrando una constitución mucho más delgada que la de Minuteman. El caballero no confiaba en la fuerza física bruta, sino en una agilidad superior para luchar, y se movía con una gracia elegante que parecía un baile. Dio un paso lateral con golpes de garra de la variante de tiburón y giró para desatar contraataques con su sable carmesí. La capa blanca marfil y ribeteada de rojo del caballero ondeaba detrás de sus movimientos, marcándolos con una elegancia que parecía elevar la brutalidad de la batalla a algo artístico, algo performativo. «Sus escamas son demasiado gruesas», gritó Minuteman al ver los muchos cortes rápidos del caballero rojo chocando contra la variante tiburón pero patinando en lluvias de chispas, desviadas por sus escamas endurecidas en forma de placa. A estas alturas, el minuto de justicia de Minuteman había desaparecido, y esto lo dejó aún más débil de lo que estaba en su forma básica, sin gran parte de su resistencia y fuerza. «Concéntrate en las grietas que ya he abierto en la armadura». «Gra». La variante tiburón rugió en el aire y ondas de sonido resonaron en sus fauces, pulsando sobre el campo de batalla. A medida que estas ondas sonoras viajaban, activaron a los hombres pez, provocando que se volvieran locos y comenzaran a concentrarse en ayudar a la variante del tiburón. Los pescadores cayeron luchando contra los caballeros negros y corrieron hacia el caballero rojo. La variante del tiburón luego golpeó con ambos puños hacia el caballero rojo. El caballero rojo realizó una voltereta hacia atrás, esquivando el doble golpe con facilidad. Los golpes de la variante del tiburón perforaron 2 cráteres en la tierra y el barro con un sonoro chasquido y chapoteo. El caballero rojo miró a las masas de pescadores que se acercaban y suspiró. «Preferiría encargarme yo mismo de este bruto», dijo el caballero mientras él también miraba hacia arriba. «Hazme un favor y ocúpate de estos groseros que interrumpen». Con eso, una mezcla de ataques cayó del cielo. Un rayo de energía azul brillante fluyó hacia abajo, chocando contra los hombres pez y destrozando sus cuerpos con calor concentrado y energía cinética. Rayos morados en forma de espiral cayeron, golpeando a los pescadores y aplastándolos en charcos presurizados bajo una inmensa gravedad. Llovieron relámpagos que frieron a una docena de pescadores a la vez. Minuteman levantó la vista y vio a Walters.
15 alters, para ser exactos, elevándose desde el cielo. No todos eran probablemente capaces de volar, por lo que probablemente uno de ellos mantenía el vuelo para todos. «Son ustedes héroes», gritó Minuteman. Entrecerró sus ojos azules, tratando de ver si llevaban algún símbolo identificativo, pero no, solo llevaban restos andrajosos de vestidos y trajes sobre monos negros. ¿Héroes? Una chica de cabello plateado y piel oscura, la que disparó el rayo, se dirigió a Minuteman. No. Pero estamos aquí para lidiar con este problema de plagas. Odio el pescado. Me dan miedo, dijo un joven que llevaba una visera sobre los ojos mientras disparaba más ráfagas de rayos de energía cinética. Maldita sea. Los Queensoldiers aterrizaron en un amplio perímetro alrededor del Caballero Rojo y la variante Tiburón, uniéndose a los Caballeros Negros para bloquear la intervención de cualquier Gyojin. La enorme rueda de hueso también ayudó en este esfuerzo, emitiendo fuertes sonidos de traqueteo mientras aceleraba por el campo de batalla, convirtiendo a los Gyojin en animales atropellados y dejando tras de sí un rastro de letales llamas verdes. Contempla esta actuación, guerrero, dijo el Caballero Rojo, y su voz hizo eco en Minuteman. Apuntó con su sable rojo a la variante Tiburón. Tu forma de luchar es respetable a su manera, pero todo eso de aplastar y destruir casi no tiene arte. Casi nada que se parezca a la elegancia. Como compañero guerrero, te enseñaré lo hermosa que puede ser realmente la batalla. La variante del Tiburón rugió mientras cargaba. Exponer las venas, dijo el Caballero Rojo. Sus ojos brillaron rojos bajo su visor. Justo antes de que la variante del Tiburón le arrancara la cara, el caballero aparentemente atravesó el ataque, dejando atrás un rastro de imágenes residuales. Ahora, detrás de la variante del Tiburón, el Caballero Rojo realizó 3 cortes giratorios, haciendo cortes en las 3 protuberancias donde Minuteman había cortado las aletas de la variante del Tiburón. Algo en estos 3 cortes era diferente. Fueron ejecutados más rápido y más fuerte que los ataques normales del caballero, como si estuvieran reforzados por alguna fuerza adicional. Dondequiera que cortaba el sable del Caballero Rojo, un patrón violeta oscuro florecía alrededor de la carne. Incluso con la fuerza mejorada, el Caballero Rojo no pudo cortar profundamente las escamas de la variante del Tiburón. No puedes cortar la carne de esa manera, necesitarás un arma más fuerte. Algo contundente que pueda atravesar las escamas. Aquí, mi escudo. Minuteman retiró el brazo de su escudo, listo para lanzarlo hacia el caballero, pero el caballero agitó el dedo hacia Minuteman. No, no, simplemente siéntate y disfruta de la actuación. Gratis. El Caballero Rojo dio un paso atrás y se quedó quieto, levantando su espada con cautela. La variante del Tiburón gruñó pero no sufrió mucho daño por cortes tan superficiales. Confiando en que el caballero no podría dañarlo, la variante se volvió cada vez más salvaje y saltó hacia el caballero con un poderoso golpe de sus garras. Claro, como el Caballero Rojo inclinó su sable para que su parte plana actuara como un escudo. El golpe de la variante del Tiburón se deslizó a lo largo del sable, en un ángulo perfecto para difundir la mayor fuerza posible. Minuteman conocía a los héroes que usaban espadas, e incluso si él mismo no sabía mucho sobre el combate con espadas, podía decir que este Caballero Rojo era un experto. Y, respuesta, paso de regreso, el Caballero Rojo usó la fuerza del golpe de la variante Tiburón para girar rápidamente y luego desató un rápido corte horizontal a través del cuello de la variante Tiburón, donde la armadura se había agrietado por los golpes de Minuteman. La variante del Tiburón dio un paso atrás antes de colocar ambas manos alrededor de su cuello. Un destello de luz roja brilló alrededor del lugar donde había sido cortado antes de que el corte apareciera espontáneamente en su cuello, cortando sus escamas y su carne. Profusas cantidades de sangre brotaron de su garganta expuesta. La variante del Tiburón cayó sobre una rodilla. Con enemigos brutales como este que dependen simplemente de sus feos músculos, lo mejor es parar y responder, usando su propia fuerza antiestética contra ellos, dijo el Caballero Rojo y se giró con desdén, como si ya hubiera ganado. Esperar, comenzó Minuteman cuando vio la variante del Tiburón apretar sus mandíbulas, obligando a los músculos alrededor de su garganta expuesta a flexionarse y cerrar la herida mortal.
Pero donde la herida del corte se cerró, en su lugar crecieron patrones florales violetas. Y ahora, el final. El caballero rojo se inclinó profundamente con un brazo sobre su pecho, esquivando un último golpe sorpresa de la variante tiburón sin siquiera mirar. El caballero chasqueó los dedos con un clic metálico y cantó, veneno de sangre cristalina, eliminar. Con eso, la variante del tiburón se paralizó, endureciendo sus movimientos como una estatua antes de poder desatar otro ataque. Los patrones de flores alrededor de sus heridas brillaron intensamente antes de detonar. La carne se onduló y explotó mientras la sangre brotaba de las horribles heridas como agua que se escurre de un globo de agua reventado. Tan pronto como la sangre explotó, cristalizó, atrapando el cadáver medio destruido de la variante del tiburón en una carcasa de su propia esencia vital endurecida. La sangre brillaba con un tenue tono violeta, brillando con una incandescencia inquietantemente hermosa como una joya. Sobre Haven City, en el límite del distrito East Side. Todo este espacio, y pensar que ese loco musculoso iba a llenarlo de Dads. Rock Sapper señaló las vastas entrañas del avión de transporte que lo rodeaba. Había 3 filas de asientos que se extendían aparentemente sin fin a lo largo de los flancos de la supernave de 60 metros de largo. Incluso si este Carrier era un modelo más antiguo de hace 5 décadas, en virtud de ser de grado militar durante el apogeo del Manstering, todavía tenía todo lo necesario para funcionar en situaciones de combate tensas. Entre las filas de asientos había compartimentos para guardar suministros médicos, raciones y armas. Incluso había módulos médicos móviles capaces de albergar a personas en cuidados intensivos y, en los casos en que sus lesiones eran tan graves que necesitaban ser preservadas hasta que llegaran a un hospital adecuado, con capacidad de estasis de soporte vital. La máscara de Rock Sapper estaba quitada en este punto, dejando al descubierto un rostro cincelado sudoroso y sucio con ojos marrones, cabello negro corto y una barba incipiente desordenada. Desenvolvió un omnibar con sabor a chocolate, un snack amarra repleto de 2000 calorías, y lo masticó. Y también tenemos comida. Maldita sea, incluso este ladrillo sabe jodidamente increíble después de toda la mierda que tuve que soportar con Minuteman. Espero que ese cabrón muera, dijo Rock Sapper. Al menos deberíamos haber salvado a algunos de ellos, dijo un héroe con temática de vaquero inclinado hacia adelante en un char que, en un golpe de brillantez original, tenía el nombre de héroe de Cowboy. Por cierto, él era uno de los 4 centinelas estacionados en Southside. Los centinelas eran héroes de al menos rango C que supervisaban la seguridad de varios vecindarios de una ciudad. Debajo de ellos había héroes de patrulla de menor rango que deambulaban por vecindarios individuales, pero la mayoría de ellos, al menos en los confines crónicamente insuficientemente financiados y mal defendidos de Southside, estaban muertos. Los únicos que estaban vivos eran los centinelas de mayor rango y algunos rangos C de otras partes de la ciudad. Es curioso escuchar eso viniendo de ti, vaquero. Después de todo, tienes fama de ser un centinela de mierda, dijo Rock Sapper. Sí, no puedo negarlo, dijo el vaquero. Simplemente no se me podía obligar a hacer mucho con lo poco que me pagaban. Además, en su mayoría eran dads. Pero eso no significa que tuviéramos que dejarlos a todos. Los niños, tal vez, podríamos haberlos los tengo aquí. Traemos de vuelta incluso a uno de ellos, y son un testigo potencial de lo que hicimos, y no solo perderemos nuestras licencias de héroes, sino que nos pudriremos en la cárcel de villanos por el resto de nuestras vidas si no nos serás ejecutado de plano primero, dijo Rock Sapper. Estoy sintiendo, vacilación aquí, vaquero. Entre todos nosotros, eres el más débil. No sería muy difícil deshacernos de ti como lo hicimos con Portal Girl y Sparkweed, dijo Rock Sapper mientras se paraba frente a Cowboy amenazadoramente. El vaquero levantó sus manos enguantadas de cuero en el aire. No tengo ningún problema con esto. ¿Qué tal eso? Supongo que es cierto que solo se necesita un poco de presión para obtener la respuesta correcta de la gente, dijo Rock Sapper con una sonrisa engreída. Caminó hasta la cabina donde computación, uno de los rangos C, estaba operando el avión. Sparkweed, o conocido como Miles como civil, se había negado a pilotar el avión y dejar atrás a Minuteman, pero afortunadamente,
con Kamp-Tashen alrededor y Minuteman desaparecido, no había necesidad de retener a miles. Fue una pena que Portal Girl tuviera que irse, pensó Rock Sapper. Era joven, tenía mucho potencial y, además, se veía increíble con ese traje rosa ceñido. Es un desperdicio dejar ir a personas tan bonitas como esas. Pero ella se había opuesto a Rock Sapper, y eso fue todo. Había una raza de héroes en constante extinción apodada, Goldies, que intentaba representar el idealismo y la moralidad pura de la primera ola de héroes que se había levantado durante la supuesta Edad de Oro de los héroes, cuando Walter se puso disfraces por primera vez a la luz de prealteración de cómics, películas y medios para luchar contra los villanos no por ellos mismos, sino para intentar arreglar el mundo caótico que los rodea. En lo que a Rock Sapper le importaba, todos eran idiotas. Había una razón por la que estaban desapareciendo. Vanguard fue probablemente el último gran Goldie con el retiro de Valkyrie, y había desaparecido hacía casi 20 años, probablemente tragado en algún nido de titán. Cuando la supervivencia estaba en juego, la moral no importaba. Los Goldies no entendieron esto y muchos de ellos murieron sacrificándose. Caso concreto, Minuteman. Honestamente, Rock Sapper no tenía idea de cómo estas personas fomentaban suficiente engaño dentro de sí mismos como para dar sus propias vidas por los demás, pero da igual. Al final del día, Minuteman, ese idiota de cerebro diminuto que pensaba que era mucho mejor que Rock Sapper solo porque era clase B, estaba muerto y Rock Sapper estaba vivo, listo para ascender de rango. Cálculo, que nos pide la ETA para salir de este agujero de mierda acuoso, dijo Rock Sapper mientras se sentaba en el asiento del copiloto al lado de computación. La brillante máscara de luz azul de computación destelló mientras hablaba, su voz pasaba por un filtro de sintetizador. 15 minutos, probablemente. Ya casi hemos salido de West Side. Miró un monitor que mostraba imágenes borrosas del paisaje urbano de abajo. Con la tormenta tecnológica despejada, las imágenes satelitales podrían mostrar lo que estaba sucediendo en el suelo, pero aún pasaría media hora antes de que lograra mostrar algo de calidad nítida mientras el conjunto de satélites del panóptico se recalibraba. Pero incluso con imágenes borrosas, fue posible ver que el West Side estaba completamente inundado, sus habituales coloridas luces de neón ahogadas. ¡Qué maldita lástima! Tanta tecnología nueva en West Side simplemente salió así. En algunos aspectos, especialmente la falsificación, estaba casi a la par de las ciudades de nivel 1 cuando trabajaba en el mercado negro, dijo computación rotundamente. Sí, conseguir una identificación falsa para mi trabajo de mercenario fue muy fácil, dijo Rock Sapper. No era un gran secreto que un número sorprendentemente considerable de héroes realizaban trabajos y actividades clandestinos para aumentar sus ingresos. La industria de los héroes estaba fuertemente concentrada, y aquellos en el Super Bowl Top 100 casi ganaban más que todos los demás millones de héroes en los Estados Unidos juntos. Hasta que un héroe llegó al menos al rango C, no tenía exposición a patrocinios o redes sociales, sin mencionar que era difícil ingresar a equipos establecidos o asegurar buenas misiones para cultivar apps sin una fuerte presencia en los medios o una fuerza demostrada. Y una vez que un héroe llegaba al rango C, aún requería un cuidadoso mantenimiento de su marca personal para seguir subiendo de rango, sin mencionar que toneladas de equipos de héroes eran depredadores en sus contratos y, a pesar de brindar un lugar más estable para que los héroes aseguraran sus misiones, a menudo se aseguraba de que la mayoría de las recompensas y la exposición en las redes sociales fueran para unos pocos privilegiados del equipo. El resultado final fue que la mayoría de los héroes que eran relativamente talentosos y entrenados lo suficientemente duro llegaron al rango C, pero se encontraron atrapados allí. Tal vez eran lo suficientemente fuertes como para llegar al rango B pero carecían de la sutileza de las redes sociales para llegar más alto, o tal vez eran populares entre las masas pero demasiado débiles para calificar para rangos más altos, de alguna manera, les faltaba. Solo unos pocos talentosos eran lo suficientemente fuertes como para atravesar las clasificaciones con un poder increíble que era innegable, y la mayoría de ellos terminaron en el rango. Para pasar de allí al rango A, nuevamente necesitaban una imagen de marca sólida. Los rangos I-S eran una raza completamente diferente, donde los héroes eran tan fuertes que eran activos de seguridad nacional donde su imagen importaba mucho menos.
Pero intentar subir allí era una quimera para prácticamente cualquiera. Para la gran mayoría de los héroes, llegar al rango B y superior era suficiente para vivir una vida cómoda, pero el límite entre C y B era demasiado grande para que la mayoría diera ese salto. Por lo tanto, también había bastante resentimiento entre los rangos C y los rangos B que envidiaban. No había duda de que esta envidia había contribuido a que Roxapper y el resto de los Rankers sí se rebelaran contra Minuteman, pero lo más importante al final del día que los había convertido era la idea completamente repulsiva de arriesgar sus vidas por Daz. Aún así, pobre Minuteman. Imagínate morir por Daz, dijo Computación. No podría pensar en una peor manera de hacerlo. Sin embargo, lo que pasa con los Goa'ulds como él es que están perfectamente felices de morir así, dijo Roxapper mientras se encogía de hombros. Si me preguntas, creo que le hicimos un favor al dejarlo morir como un verdadero héroe de la Edad de Oro. Eso es duro, hombre, pero sé de dónde vienes. Cuando veo Goa'ulds estos días, siento como si estuviera mirando un fósil que camina y habla. Algo que simplemente no pertenece a la era moderna. ¿Sabes?, dijo Computación. Entonces los Goa'ulds y los Dats tienen algo en común, se rió Roxapper. No es de extrañar que Minuteman quisiera morir por ellos. Fue entonces cuando el avión hizo un ruido sordo, temblando violentamente y tirándose hacia abajo debido a un impacto desde arriba. Roxapper tropezó hacia adelante en su asiento, evitando plantarse de cara en los controles frente a él. ¿Qué diablos fue eso? Ponte el cinturón de seguridad, amigo, murmuró Computación antes de accionar algunos interruptores, activando el sistema de detección de amenazas del transportista. Allí, un radar localizado de alta precisión mapeó las amenazas dentro de las proximidades del avión, y el monitor dibujó una imagen aproximada de lo que se había estrellado sobre el avión. ¿Una persona? No, espera, no estoy seguro. Dijo Computación, completamente desconcertado. Las imágenes del radar no daban una imagen perfecta, solo una silueta, pero la silueta proyectada, aunque humanoide, también parecía monstruosamente inhumana con protuberancias puntiagudas que emanaban de sus hombros, cabeza, espalda, brazos y piernas. Sea lo que sea, quítatelo de encima, gritó Moldearrocas. ¿Has visto lo enorme que es este portaaviones? Sacúdelo. ¿Crees que puedo empezar a hacer piruetas en el aire? Esta cosa no está hecha para moverse así, idiota, dijo Computación, su voz infundida con sintetizador irradiando hacia afuera con notas agudas de desesperación mientras veía el contorno del extraño ser humanoide levantar un puño en el aire, como para golpear y aplastar el avión. Ustedes, cualquiera de ustedes, ¿pueden volar?, preguntó Roxapper a los 14 héroes de rango C que había llevado a bordo del portaaviones. Ninguno de ellos dijo nada. El vuelo era un poder relativamente raro en lo que respecta a las habilidades de Alter, y era una regla general, pero no absoluta, que los Solters voladores que no tenían el vuelo como función principal de su poder tendían a ser más fuertes. Entre los rangos en más promedio, volar era una habilidad preciosa a menos que fuera su poder principal, pero aquí, nadie tenía tal capacidad, ni siquiera como su habilidad principal. Se ha ido, dijo Computación. ¿Qué? Roxapper se dio la vuelta, desconcertado. Si se tratara de una variante, habría destrozado el avión sin dudarlo. Retrocedió su golpe, y luego simplemente, se desvaneció, dijo Computación, con alivio en su voz. No te relajes todavía, esa cosa todavía está ahí afuera. Esté atento a los análisis de amenazas, dijo Roxapper. Se volvió hacia el resto de los héroes. Y todos ustedes, prepárense para luchar. Vuelvan a ponerse los disfraces y preparen sus armas. No llegamos tan lejos solo para morir aquí. Desafortunadamente, esto es lo más lejos que se puede llegar. Una voz débil resonó por los confines del avión. Todos los héroes miraron a su alrededor, tensos, tratando de rastrear de dónde venía esa voz, pero debido a su naturaleza resonante, era difícil señalar una ubicación exacta. Se sentía como si viniera de todas partes, resonando a través de cada centímetro del metal, haciendo eco en sus propios seres, debajo de su carne, resonando en sus mismos huesos. Todos se estremecieron al unísono, sintiendo un escalofrío distintivo recorriéndoles la espalda.
Se les cayó el estómago por un miedo creciente que no pudieron evitar sentir, y algunos de ellos comenzaron a sentir entumecimiento en las extremidades. ¿Qué es eso? Uno de los héroes, un hombre llamado Sabronad, agarró con fuerza su espada de motosierra con miedo en sus manos enguantadas grises. Las variantes no pueden hablar, gritó Moldearrocas. Deja de cagarte en los pantalones. Es solo un alter. En las profundidades del portaaviones, una niebla verde comenzó a acumularse hacia afuera. La niebla brillaba con un brillo extraño y sobrenatural, y aunque el verde era generalmente un color asociado con la vida y la naturaleza, el tono de este verde se describía mejor como enfermizo. Enfermizo. Tóxico. El tipo de verde irrevocablemente asociado con la decadencia. Con morir. La niebla flotó hacia afuera, sus arcillos nublados se extendieron a través del avión, moviéndose hambrientos hacia los héroes. Eso podría ser gas tóxico, dijo Moldeador de Rocas. Todos ustedes tienen máscaras. Si tienen filtración incorporada, úselas ahora. Gas tóxico, ¿verdad? Supongo que es una respuesta natural al ver mi niebla. Tendré que ver si puedo abusar de esa respuesta más tarde, con oponentes que valgan más mi tiempo, volvió a sonar la voz. Era una voz profundamente tranquila y, sin embargo, no era tranquilizadora. Había algo en la calma que se sentía tan vacío. Muy frío. Había algo fundamentalmente inhumano en ello que intensificó los escalofríos que recorrieron los cuerpos de todos los héroes. Aunque esa voz se dirigió a los héroes, era obvio por su tranquilo vacío que no se dirigía a ellos como personas, como humanos, sino como cosas. ¿Quién eres?, dijo Moldeador de Rocas. Entrecerró los ojos a través de su máscara con forma de placa de piedra. Muéstrate. La única respuesta fue la extraña niebla verde que se aceleró hacia adelante, envolviendo a los héroes en una sola ola. Me siento débil, dijo Sabronad mientras se estremecía y la fuerza abandonaba sus brazos. Estaba cerca de la cabeza del grupo, la mayoría expuesto a la niebla, probablemente confiando en el sistema de filtración de su casco. Dejó caer su espada y ésta cayó pesadamente al suelo. El héroe musculoso luego se arrodilló y se abrazó a sí mismo como un niño perdido. Tembló incontrolablemente. Me siento asustado. Miedo, sí, llegó la voz, pero esta vez, los héroes pudieron asignarle una ubicación. Se oyeron pasos hacia ellos. Pasos pesados y metálicos. Cuanto más cerca estés de mi niebla, mayor será tu fuerza vital y peores serán las constantes desventajas del miedo. ¿Qué está pasando? Tú, ahí. Te veo. El vaquero desenfundó sus pistolas gemelas. Tenía los ojos muy abiertos, casi desorbitados, y su expresión era de un pánico horrible. Come plomo, cabrón. Cowboy apuntó sus revólveres gemelos y vació sus recámaras. Sabronad cayó hacia adelante, muerto por los agujeros de bala humeantes abiertos en la parte posterior de su armadura, ya rota por las variantes de combate. ¿Qué carajo estás haciendo?, gritó Moldearrocas. Mira hacia donde disparas. Cowboy miró sus armas y luego miró el cadáver gorgoteante de Sabronad. ¿Qué? Y cuanto más se acumula el miedo, más fácil es convertirse en locura, dijo la voz, siempre tranquila, a medida que se acercaba más y más. Regresa. Lejos del gas. Las máscaras no funcionan. Roxaper tembló mientras retrocedía, alejándose de los héroes que se suponía debía liderar, alejándose lo más posible del acercamiento de esa horrible niebla. Los héroes siguieron su ejemplo, estremeciéndose mientras se apiñaban más y más atrás. No, aléjate. Lucha. Conduce de regreso. Si el gas me golpea, no podré pilotar este avión y entonces estaremos todos perdidos, gritó Computación. Tarde o temprano, los héroes se apiñarían en la cabina, el punto más alejado de la niebla que se acercaba, y una vez que eso sucediera, una vez que la niebla llegara allí e infectara Computación, el avión simplemente se estrellaría. Alguien, cualquiera de ustedes, idiotas inútiles, salgan y peleen, gritó Roxaper mientras señalaba salvajemente hacia la niebla que se acercaba. Hazlo tú, maldito egoísta.
Vino una respuesta rápida. No podemos simplemente sentarnos aquí, dijo Slammer, un ex luchador de entretenimiento, lucha libre mejorada con cibernética, convertido en héroe. Este gas que está produciendo es increíblemente fuerte. Eso significa que es una especie de creador. No es probable que sea tan duro como parece en una pelea cuerpo a cuerpo. Si un aumentador como yo lo atrapa, creo que podría romperle la espalda muy fácilmente. Yo limpiaré la niebla, cualquier otro aumentador que haya por ahí, siga mi ejemplo. Slammer corrió hacia adelante, valientemente hacia la niebla, y golpeó sus gigantescas manos enguantadas. Los engranajes y el sistema hidráulico hicieron clic cuando sus guanteletes chocaron entre sí con un ruido sordo, y una onda de choque retumbó hacia adelante formando un cono, arrugando la superficie del piso de metal y rompiendo sillas como ramitas. Desafortunadamente, la onda de choque no hizo nada contra la niebla misma. Ah, es interesante notarlo, dijo la voz en la niebla. Las fuerzas de las ondas de choque pueden destruir los bordes exteriores de mi niebla, pero lo que genero cerca de mi cuerpo es inmune a la fuerza física. Gracias por tu contribución para probar mis habilidades. Un punto rojo brilló en la niebla, justo al lado de Slammer, en su punto ciego. Slammer, cuidado, dijo Moldeador de Rocas. Slammer miró a su alrededor, pero ya era demasiado tarde. De repente, una enorme figura de metal negro con púas de hueso, una que tenía suficiente masa como para que fuera obvio que no era un simple debilucho en combate cuerpo a cuerpo, se abalanzó desde lo espeso de la niebla. Su brazo se adelantó, una mano con garras envolvió con fuerza la cabeza de Slammer. Los bordes de las garras de metal negro se clavaron en la piel de Slammer, perforando y extrayendo sangre. La monstruosidad de metal levantó el enorme y musculoso cuerpo del luchador de Slammer como si fuera un niño pequeño. Ahora que había atacado, la figura a la que pertenecía la voz se volvió completamente visible. Fue un espectáculo que hizo que todos los héroes se detuvieran completamente desconcertados. Medía unos 2 metros de altura, mucho más que cualquier humano normal, y parecía una extraña mezcla entre una armadura y un ser vivo. El cuerpo de la figura estaba compuesto en gran parte de metal negro, pero su cuerpo de metal se fusionaba perfectamente con protuberancias de hueso, bolsas de carne roja, roja brillante y cruda, y rayas de rojo carmesí pulsante que parecían venas. En agradecimiento, te daré una muerte muy rápida, dijo la monstruosidad. Slammer envolvió sus enormes manos enguantadas alrededor del brazo de la figura y gritó mientras aplicaba tanta fuerza aplastante como fuera posible, tratando de liberarse. Su fuerza de agarre era bastante notable, fácilmente capaz de pulverizar concreto, pero no hacía nada contra el ser de metal y carne. En cambio, parecía como si Slammer estuviera tratando de aplastar un campo de fuerza verde parpadeante envuelto alrededor del brazo del extraño y terrible ser. Todo el daño que estaba haciendo se estaba transfiriendo al campo de fuerza, sin alcanzar en absoluto el metal y la carne. Los brazos de Slammer cayeron a los costados mientras una luz verde envolvía su cabeza. Comenzaron a formarse grietas verdes brillantes desde su cabeza hasta su torso, y luego, su cuerpo explotó en una nova de luz intermitente y trozos sangrientos de carne, entrañas y motas blancas de hueso. Todos los héroes miraron fijamente la mitad inferior restante del cuerpo de Slammer mientras caía al suelo, manchando el metal gris opaco de rojo. Fuego. Pelea. Haz cualquier cosa, rugió Roxaper mientras apuntaba con su brazo a la monstruosidad. Se formaron esferas irregulares de roca frente a su palma y se dispararon con la velocidad de las balas. Cowboy finalmente disparó al lugar correcto esta vez, descargando tantas balas como pudo. Otro héroe disparó ráfagas de energía azul, otro lanzas de agua, otro descargó un cargador de una minigun de mano, y así sucesivamente. Una granizada de diversos proyectiles llovió contra el ser, pero todos rebotaron en el campo de fuerza verde de la entidad. Algunos de estos proyectiles fallaron y se estrellaron contra las paredes del avión, abriendo agujeros que crecieron peligrosamente a punto de romper las paredes. ¿Cuántos poderes tiene?, gritó un héroe. Este gas, ese escudo, sin mencionar lo fuerte que es y ese ataque explosivo. Esto no tiene ningún sentido. Debe tener una debilidad, dijo Moldeador de Rocas.
Algo para todo este poder que tiene. Un límite de tiempo, tal vez. El único límite de tiempo que tengo es que no quiero perder demasiado tiempo con gente como tú. La figura permaneció allí, dejando que los ataques rebotaran en su campo de fuerza ultra duradero, antes de llevarse una mano con garras a su barbilla puntiaguda en contemplación. A juzgar por lo débiles que son sus ataques, no parece que ninguno de ustedes tenga mucho potencial. Pero tal vez algunos de ustedes sean como Dana Margoro, capaces de acelerar masivamente su crecimiento con no muertos y entrenamiento adicional. Eso no es así, dijo otra voz. Uno que parecía resonar desde el pecho del ser. ¿Quién era ese? Dijo Moldeador de Rocas. Oh, puedes sentir su potencial, Volantis, dijo el ser. Soy un buen juez de los guerreros, especialmente a la hora de determinar el punto máximo de su capacidad para perfeccionar sus cuerpos físicamente y su capacidad para canalizar la energía bruta. Esta voz era más profunda en madera y más suave en su entrega, sin embargo, era igualmente fría. Puede que no entienda completamente la energía que aprovechan los humanos de este reino, pero en su esencia más pura, fluye de manera similar al maná. Por lo tanto, puedo determinar aproximadamente su potencial, y los que están frente a ti ya están en su punto máximo. Tanto físicamente como en términos de aprovechamiento de energía, están en su mejor momento, y no importa cómo cambien sus cuerpos, cuanto trabajen y se afanen, no se volverán mucho más fuertes. Gracias por tu comprensión, Volantis. El ser levantó la mirada desde su pecho hacia los héroes. Entonces eso significa que no tengo más motivos para perder el tiempo examinando tus poderes para ver si serías un buen no muerto. Después de todo, todos ustedes realmente no valen nada. Con eso, el punto rojo que servía como ojo del ser en su yelmo de metal negro brilló intensamente, y todos los héroes se congelaron en su lugar, deteniendo sus ataques. Sintieron que una intensa sensación de temor se apoderaba de ellos, sosteniéndolos como anclas firmes. La entidad deslizó sus garras hacia adelante 2 veces, disparando 2 rayos verdes con dibujos helicoidales y arremolinados. Cada uno de ellos alcanzó a un héroe y, cuando lo hicieron, las explosiones actuaron como explosivos dirigidos, destrozando cuerpos con una fuerza espantosa. Los héroes más cercanos a los que volaron en pedazos fueron bañados en la sangre y las entrañas de sus compañeros de rango C, y parpadearon mientras miraban sus manos empapadas de sangre antes de abandonar cualquier pretensión de contraatacar. Gritaron de puro terror mientras corrían hacia atrás. ¡Corre! ¡Sal de aquí! Nosotros no podemos luchar contra esa cosa. No soporto la forma en que todos corren. Me recuerda demasiado a las cucarachas que se dispersan bajo la luz. Asqueroso. Se dispararon ráfagas tras ráfagas de esos extraños rayos verdes que prometían muerte instantánea a cualquier cosa que golpearan, y aterrizaban con precisión milimétrica en aquellos que corrían primero. Héroe tras héroe explotó en lluvias de sangre y carne desintegrada. Primero, fueron los héroes los que corrieron, luego fueron los héroes más cercanos a la entidad que se acercaba. Todos murieron uno tras otro en una sucesión tan rápida que en solo 30 segundos, solo hubo 2 supervivientes. Rock Saper y computación. Los 2 héroes que estaban más alejados, ocupaban la cabina. La entidad se acercó a los 2 héroes y se elevó sobre ellos con su horrible masa de metal puntiagudo, hueso y carne viva, palpitante y extraña. Rock Saper cayó de rodillas, temblando incontrolablemente mientras se arrodillaba en presencia de este terrible ser. Esta manifestación de muerte de la que no había escapatoria. ¿Por qué estás temblando así? He desactivado el drenaje de vida y las desventajas de mi niebla. No debería haber una razón para tener tanto miedo. O tal vez simplemente he perdido lo que se siente tener miedo como un hombre sencillo, afirmó la entidad. Todo lo que Rock Saper pudo hacer fue arrodillarse allí en silencio, con la cara mirando el piso de metal gris opaco mientras el sudor corría por su frente. Su corazón latía rápidamente y sentía la lengua pesada, como plomo. Se sintió congelado tanto por el terror como por la aceptación, sabiendo que sin importar lo que hiciera, antes de esto, él era solo una presa. ¿Era así como se sentía al enfrentar una muerte segura? Fue un sentimiento tan horrible. Sentía como si cada centímetro de su ser estuviera a punto de ser devorado,
en el precipicio de un enorme acantilado donde con solo una ligera brisa, caería en enormes fauces esperando apagar su insignificante y pequeña vida. ¿Cómo había afrontado Minuteman una muerte segura con tanta valentía? ¿Con una sonrisa en el rostro? Me mata si no queda nadie para pilotar el avión. Gritó Computación con pura desesperación. El avión se estrellará. Oh, no me importaba mucho salvar este avión en primer lugar. Después de todo, es propiedad de Panopticon. No puedo simplemente tomarlo. Para finalizar su oración, la entidad extendió su mano con garras y la cortó directamente a través de la cabeza de Computación. La brillante máscara azul de Computación chispeó y chisporroteó antes de fallar, la sangre brotó del vidrio roto que rodeaba las garras perforadas en su cabeza. La entidad retiró sus garras con un espantoso chapoteo, y Computación cayó hacia adelante, con el rostro plantado en los controles que estaban cubiertos por un velo de su sangre. HM. Parece que el piloto automático se ha activado, dijo la entidad mientras miraba las pantallas de control. Mentir sobre el accidente del avión con tu muerte es una táctica interesante para salvar tu vida. Pero un accidente de este avión ni siquiera hubiera estado cerca de matarme en cualquier caso. La entidad se alejó de los controles y luego se detuvo mientras miraba el cuerpo congelado y arrodillado de Rock Sapper. El aliento de Rock Sapper quedó atrapado en su garganta y sus ojos se abrieron con terror cuando sintió la mirada de la entidad arder en su espalda. Casi me olvido de ti, de cómo estabas tan quieto, dijo la entidad. ¿Por qué? Susurró Rock Sapper, apenas logrando pronunciar palabras a través de su garganta apretada por el miedo. ¿Por qué nos mataste? ¿Por qué? Cuando todos éramos héroes, dijo Moldeador de Rocas. Sus palabras salieron más libres ahora, tal vez fue porque su cuerpo había aceptado instintivamente su muerte y, por lo tanto, era libre de decir lo que quisiera antes de su inevitable final. ¿Por qué? Dices que eres un héroe como si eso significara algo, como si significara que eso hace que tu vida sea lo suficientemente valiosa como para prescindir de ella. Entonces déjame hacerte esa pregunta. ¿Qué es un héroe? ¿Qué? ¿Cuál es el propósito de un héroe? ¿No es cazar variantes y salvar vidas? Rock Sapper miró confundido el punto rojo que no parpadeaba se cernía sobre él. Pero mírate. Mira a los que te rodean. La entidad señaló con su brazo con garras y púas detrás de él, hacia la mezcla de cadáveres de los que era responsable. Abandonaste las vidas que debías salvar. Y huyes de las variantes que debías cazar. ¿Eso no significa que ya no tienes ningún propósito? Y sin propósito, ¿por qué mereces vivir? ¿Cuál es el sentido de vuestras existencias sin sentido? La entidad levantó su mano con garras y Rock Sapper se cubrió la cabeza con los brazos y se sacudió como un niño en la oscuridad. Al ver ese brazo levantado y esas garras extendidas, sintió un renovado estallido de desesperación. Por favor. Por favor. Seré un verdadero héroe. Salvaré a tantas personas como pueda. Cazaré todas las variantes. Solo dame otra oportunidad. También tengo créditos. Cualquier cosa que quieras, puedo darte. Todo lo que quiero, ¿verdad?, dijo la entidad mientras su mano con garras se congelaba en el aire. Cualquier cosa, gritó Moldearrocas. Ahora estaba llorando, los mocos le caían de la nariz mientras sentía que su vida realmente vacilaba en la cuerda floja de la muerte. Entonces te agregaré entre mis sujetos experimentales. Flergan estará encantado. Rock Sapper miró confundido, sin entender, pero la mano de la entidad lo atacó. Sin embargo, la entidad no cortó con sus afiladas y letales garras. En cambio, el ser golpeó la palma de su mano contra la base del cuello de Rock Sapper, quitándole la conciencia. Aldrich observó cómo Rock Sapper se desplomaba en el suelo. La cara del héroe se plantó contra el suelo de metal con un ruido sordo mientras se desplomaba sin contemplaciones, con la baba saliendo de su boca con la mandíbula floja. Aldrich primero levantó la mano, absorbiendo todas las almas de los héroes fallecidos. Todos eran de rareza media, llenando rápidamente su inventario máximo de 20 con basura.
Aunque podía asignar personas y elementos físicos a su crisálida, tenía que confiar en su inventario y 20 no era mucho espacio en absoluto. Dicho esto, Aldrich estaba más que dispuesto a deshacerse de estas almas de nivel inferior para otras si fuera necesario más adelante. Deberías haber elegido morir. Habría sido mucho más fácil para ti, dijo Aldrich mientras se agachaba y agarraba la cabeza de Roxaper con su mano. La cabeza del héroe se sentía pequeña en la palma de Aldrich, mostrando cuánto había crecido físicamente con su transformación de Lich. Aldrich empujó la cabeza de Roxaper hacia su pecho, y el metal a su alrededor se abrió en hebras negras. Debajo de las hebras de metal había fibras de musculatura roja que se desprendieron de la pálida piel de Aldrich. La filacteria púrpura brillaba con un vigor apagado en el pecho expuesto de Aldrich, pero cuando la carne de Roxaper se acercaba, la filacteria reaccionó, oscilando rápidamente. Una pequeña distorsión en el espacio atravesó la superficie esférica de la filacteria, y de ella, varios tentáculos de sombras estallaron hacia afuera. El extremo de cada tentáculo terminaba en garras ganchudas que desgarraron el cuerpo de Roxaper, hundiéndose en su carne antes de succionarlo con avidez. El cuerpo de Roxaper se distorsionó espacialmente, canalizándose hacia el espacio comparativamente pequeño de la filacteria como si estuviera siendo drenado en un agujero negro, y en un segundo, desapareció. Extraño. Aldrich miró hacia abajo para observar algunas grietas teñidas de púrpura que recubrían la carne que rodeaba la filacteria. Registró daños menores por parte de ellos. Chrysalis no pudo usar sus poderes espaciales correctamente esta vez, creando un portal que había dañado a Aldrich. Aldrich agitó una mano sobre su pecho y las tiras de metal descubiertas que exponían su filacteria se cerraron nuevamente, fusionándose perfectamente nuevamente en su placa blindada de pecho. Aunque la crisálida dentro de la filacteria había obedecido la orden de Aldrich de abrir un portal, la forma en que lo había hecho se sintió descuidada. O mejor dicho, desenfocado. Chrysalis no había podido controlar de manera estable los poderes dimensionales con los que debería haber estado familiarizada. Aldrich se acercó a Chrysalis a través de su enlace como su maestro, pero encontró algunas dificultades. Al tratar de comunicarse mentalmente con Chrysalis, se topó con una especie de barrera psíquica brumosa, como si Chrysalis estuviera en un estado de constante inconsciencia nebulosa. A Aldrich le hubiera gustado ver a Chrysalis evolucionar y hacerse mucho más fuerte. Especialmente considerando la enorme cantidad de poder que absorbió de Aldrich moviendo su alma a la filacteria. Pero por ahora, parecía que la Chrysalis había permanecido en gran parte inactiva, capaz solo de realizar aperturas de portales básicas, del mismo tipo que podía realizar antes. Aldrich no quería perturbar demasiado a Chrysalis, porque podía sentir que la criatura estaba en un estado semi-inactivo debido al procesamiento de su poder. Si Aldrich tuviera que dar una imagen como ejemplo, comparó a la crisálida en este momento como si estuviera durmiendo latente en un capullo del poder de Aldrich, alimentándose de él hasta que estuviera lista para estallar y eclosionar. Existía la posibilidad de que, al sacarlo por la fuerza de su capullo temprano, Aldrich pudiera causar un daño irrevocable no solo a la crisálida, sino también a su alma alojada dentro de la filacteria. Afortunadamente, Aldrich tenía a mano un experto en todos los asuntos mágicos. Se llevó 2 dedos a la sien y se acercó a Flergan. Mientras un no muerto estuviera en el círculo interno de Aldrich, podría establecer un fuerte vínculo mental con ellos sin problemas. Sin embargo, todavía tenía que probar la comunicación a larga distancia, ya que en la historia del juego, había casos en los que los no muertos estaban tan lejos de sus amos que volvían a ser monstruos sin sentido. Sí, anciano, dijo Flergan. Pronto tendré algunos sujetos de prueba más para usted, dijo Aldrich. Ah, maravilloso, dijo Flergan con alegría. Una vez que termine esta horrible, ruidosa y demasiado destructiva batalla, finalmente podré volver a mis experimentos. Con esa muestra del editor de la que hablaste y más de estos Soulters, creo plenamente que puedo estar al borde de un gran avance. Es excelente escuchar eso, dijo Aldrich. Necesito tu experiencia en algo. Oh. ¿Qué pasa, anciano? La crisálida, la has visto y tienes una idea de lo que es. Está alojado dentro de la filacteria que construiste personalmente.
Y sabes bien cómo va todo el proceso de unir un alma a una filacteria. Así que no hay nadie mejor para hacerte esta pregunta. La crisálida ha entrado en un estado latente después de que trasladé mi alma a la filacteria, dijo Aldrich. Puedo entender que tenga dificultades para procesar la afluencia de poder, pero también se siente diferente. Tratar de alcanzarlo es difícil, como si tuviera que superar algún tipo de bloqueo mental. ¿Lo tiene ahora? Déjame devanarme los sesos. Después de varios segundos, Flergan habló de nuevo. Es difícil ofrecer un diagnóstico preciso porque Chrysalis es una criatura no nativa de nuestro reino, pero puedo ofrecer algunas hipótesis. Cualquier información suya sería valiosa, dijo Aldrich. Esta Chrysalis, según mi limitada experiencia con ella, parecía ser una criatura optimizada para adaptarse y tomar las características de la energía que absorbía, dijo Flergan. Por lo tanto, podría realizar la maravillosa hazaña de adaptarse para hacerlo compatible con el maná. Lógicamente hablando, entonces, debería poder adaptarse a la energía de mi alma recién fortalecida, dijo Aldrich. Ah, pero hay una clara diferencia. Mana es incoloro. Energía pura. Y, lo más importante, físico en esencia. En nuestro reino, impregnó el aire que respiramos y la tierra que pisamos. Similar al éter que impregna este mundo. Por lo tanto, cualquier nativo de nuestro reino podría utilizar maná simplemente con tener un cuerpo físico. Sin embargo, un alma es muy diferente. En su forma básica, un alma es una pepita de energía, sí, pero es espiritual en su esencia y carece de cualquier forma física con la que interactuar. Para recolectar energía de las almas se requiere tener un ancla no en el mundo físico, sino en el plano espiritual. Por lo tanto, extraer energía de un alma requiere que uno posea un alma, porque sin ella no hay vínculo con el plano espiritual donde residen las almas. Como resultado, nunca verás a un nigromante invocando a los muertos sin alma. O un chamán que comulga con los muertos sin alma. Para usar alma se requiere tener un alma, y además fuerte. Con demasiada frecuencia, hay historias de nigromantes o chamanes errantes que canalizan el poder de demasiadas almas y se abruman a sí mismas. Sus propias almas se hacen añicos mientras sus cuerpos se convierten en anfitriones de una caótica masa de espíritus extraños. Ya veo, dijo Aldrich. Si recordaba datos históricos sobre la magia que interactúa con almas que necesitan magos con almas fuertes. Esto, por supuesto, incluía el campo de la nigromancia. Pero este no era el punto principal. La voz de Flergan se había vuelto cada vez más excitada a medida que seguía hablando, insinuando alguna otra revelación innovadora. Entonces, ¿qué estás insinuando, Flergan? Esa criatura, esa, crisálida, carece de alma, ¿no? Por lo tanto, debería serle imposible aprovechar el poder otorgado por tu propia alma, ¿no?, dijo Flergan. Bueno, si lo que dices es correcto, entonces sí, dijo Aldrich. Hizo una pausa por un momento, pensando en esto, y luego se dio cuenta. La crisálida era una criatura cambiante y adaptable. Se aferró a la energía y luego cambió todo para aprovechar eficazmente la energía que absorbió. Podría cambiar enormemente su estructura física, creando entornos que coincidieran con el paisaje que lo rodeaba. Podría alterar sus propias dimensiones espaciales. Entonces, si la crisálida se cambió para aprovechar la energía que se le había dado, y si la energía del alma de Aldrich requería un alma para aprovecharla, entonces eso dejaba solo una conclusión fuerte: la crisálida estaba tratando de formar su propia alma. Siento que has llegado a la misma conclusión que yo, dijo Flergan. ¿A la crisálida le está creciendo un alma? ¿Es eso posible?, dijo Aldrich. Buscó en su memoria toda la historia que conocía en Audenworld y descubrió que no podía pensar en un solo caso en el que una criatura espontáneamente creara un alma para sí misma. Lo más parecido que se me ocurre son golems implantados con almas puras. Almas vaciadas de cualquier recuerdo o individualidad de su dueño anterior que pudiera colorearlas. Pero eso no es crear un alma nueva, es simplemente reciclar una vieja. Esto tampoco es así. Mi alma no es pura en ese sentido. Tiene todos mis recuerdos. Tiene todo lo que soy. En efecto. Por lo tanto,
También descarto esa posibilidad, afirmó Flergan. Pero hay una manera adicional en la que se puede crear un alma, y es a través del nacimiento de una nueva vida. A través de la reproducción. De esa manera, incluso los seres con almas totalmente únicas pueden producir un alma completamente nueva. Espera, ¿estás sugiriendo que de alguna manera esta crisálida está dando a luz a sí misma?, dijo Aldrich. En efecto. Mi hipótesis actual es que se está incubando dentro de tu alma, utilizándola como plantilla para crear la suya propia, de la misma manera que el alma de un niño puede tomar algunos aspectos de la personalidad de sus padres, dijo Flergan. Estoy maravillosamente emocionado por el nacimiento de esta crisálida. Al poseer un alma y absorber tu energía mágica, será un ejemplo perfecto de una criatura que ha logrado fusionar maná y éter. Eso ni siquiera empieza a mencionar el enorme aumento de sus poderes actuales. Eso es un poco perturbador, incluso siendo un lich, dijo Aldrich. Le recordó una película llamada Seno que involucraba a extraterrestres que usaban humanos como incubadoras, arrojando criaturas parecidas a arañas que abrazaban la cara y plantaban huevos en cuerpos humanos. Pero mientras no exista ningún riesgo para mí, no debería ser un problema. Mi filacteria posee múltiples mecanismos de seguridad para proteger contra daños a tu alma. Es uno de los componentes más básicos para crear una filacteria. Después de todo, si fuera posible detectar y destruir a un lich simplemente exorcizando su alma a través de su filacteria, sería una amenaza mucho menor, dijo Flergan. En el momento en que se detecte una anomalía dentro de la filacteria, se destruirá la crisálida. Sin mencionar que, como su amo, tienes dominio más que suficiente para evitar que te haga daño. Verdadero. Probablemente estoy siendo demasiado cauteloso, dijo Aldrich. Nunca se es demasiado cuidadoso, afirmó Flergan. También es cierto. Entonces te dejo en tu defensa, Flergan. Asegúrate de que Stellan no haga estallar nada, dijo Aldrich. Ah, puede que sea una hazaña demasiado difícil para mí, suspiró Flergan. Esta generación de jóvenes, especialmente en este mundo, es demasiado ruidosa para que puedan lidiar con personas como mis viejos arcillos. Buena suerte, anciano. Que esta tumultuosa noche de batalla vea su fin bajo tu poder. Con eso, la conexión de Flergan se cortó, dejando a Aldrich en el silencioso zumbido del avión de transporte mientras el piloto automático salía de Haven. ¿A dónde nos dirigiremos ahora?, dijo Volantis. ¿El centro de esta ciudad donde se acumulan las firmas de energía más grandes? ¿Dónde el hedor y la visión de la muerte y la batalla emanan con mayor fuerza? Pronto. Puedo ver a través de la tormenta que me he apoderado de que el campo de fuerza aún no ha caído. Tengo tiempo suficiente para contactar con las tropas que puse en Southside, dijo Aldrich. Tengo un cadáver allí que levantar y una persona de interés que conocer. Aldrich pensó en Minuteman. Había visto a Minuteman luchar contra la horda de variantes a través de los ojos de sus no muertos, y también había sido testigo de cómo el hombre estaba dispuesto a dar su vida para salvar a los Dats en el búnker. Esa era una rara cualidad de carácter que Aldrich respetaba. Le recordaba mucho a sus padres. De héroes que eran, bueno, héroes. En realidad, había oído hablar de Minuteman antes, ya que al ser un rango B, Minuteman era bastante famoso. Minuteman tenía una amplia reputación de ser un hombre de justicia igualitaria y justa, pero fue alentador ver que no era solo una medida de relaciones públicas y algo en lo que él realmente creía. En este mundo lleno de llamas codiciosas y devoradoras, era bueno ver que había algunos fuegos que parpadeaban para calentar a otros, no solo para quemar y tomar. Entonces, ¿qué pasa con esta nave aérea?, dijo Volantis. No tiene sentido conservarlo, dijo Aldrich. Para empezar, no es de mi propiedad. Y si permanece intacto, el panóptico podría obtener datos de él. Es mejor desecharlo. Entendido, dijo Volantis. ¿Debo coser algo para permitir una destrucción más fácil de este recipiente? No es necesario. Tengo potencia de fuego más que suficiente para hacer frente a esto, dijo Aldrich. Aldrich se arrodilló y canalizó su fase de niebla. Una niebla verde brotó a su alrededor, rodeando su cuerpo mientras su cuerpo se volvía cada vez más transparente y oscurecido.
Salió del avión y flotó en el aire usando las alas cosidas de Volantis. Vio al enorme portaaviones alejarse volando, encogiéndose rápidamente en la distancia. Apartó la mirada y aplaudió antes de volar, dirigiéndose hacia el búnker del panóptico. Un estruendo retumbante resonó arriba antes de que un crujido ensordecedor partiera el cielo. Una luz verde brillante y cegadora iluminó las nubes cuando un enorme rayo verde azulado se estrelló contra el portaaviones, haciéndolo pedazos en una nova brillante de explosiones de fallas de motores rojas y naranjas, ondas de choque de energía eléctrica azul y arcos de energía verde. Después de unos minutos de surcar los cielos, Aldrich pudo detectar el búnker. Sus alas dracónicas batieron hacia abajo y se plegaron mientras se lanzaba, acercándose rápidamente al suelo. Podía ver los cientos de cadáveres de pescadores esparcidos por el búnker como prueba de su victoria. La resplandeciente escultura de cristal rojo y violeta que Chiros había creado a partir de la variante del tiburón brillaba con un bonito brillo. Alrededor de este cadáver cristalizado estaban todos sus caballeros y la clase Blackwater mientras miraban hacia arriba. Ya, antes de que Aldrich llegara al suelo, los caballeros se arrodillaron en señal de respeto reverente. Cuando los caballeros se arrodillaron, dejó a un hombre de pie, mirando directamente a Aldrich. Ese hombre era Minuteman. Aldrich aterrizó en el suelo con un fuerte estrépito, tierra, barro y partes ensangrentadas de peces volando a su alrededor por la onda expansiva de su aterrizaje. Se puso de pie, sus alas dracónicas se plegaron en su espalda antes de fundirse con su armadura. Mi señor, qué maravilloso es para usted honrarnos con su presencia, dijo Chiros. También permaneció de pie, pero hizo una profunda reverencia mientras señalaba la variante del tiburón, como si le revelara una pintura nueva. He preparado para ti una obra de arte de lo más elegante. Me atrevo a decir que ha quedado bastante bien, a pesar de que estoy trabajando con material bastante, bueno, desconocido. Lo he titulado, La marea que regresa. Aldrich miró fijamente la variante cristalizada del tiburón, como su sangre había explotado hacia afuera y se había solidificado en una prisión de cristal que preservaba a la bestia en el momento de su muerte. En particular, los extremos de la sangre cristalizada tenían forma de crestas que imitaban ondas. Como vampiro noble de linaje Adal, Chiros poseía un pasivo llamado Crystal Blood Venom. Cualquier ataque suyo que extrajera sangre infligía acumulaciones de veneno a un enemigo, y si se acumulaban suficientes acumulaciones en suficientes áreas vitales, entonces Chiros podría usar una habilidad activa llamada Expurge para activar por la fuerza el veneno, causando que la sangre de un enemigo para explotar espontáneamente hacia afuera y cristalizar en una muerte instantánea. Se ve, bien, dijo Aldrich algo incómodo. Quería añadir algo, pero no tenía idea de qué decir. No era ningún conocedor de arte. Nunca lo había sido. Pero se sintió mal por no felicitar a su subordinado, por lo que se conformó con un estuvo bien. Pero puede que tenga que descomponerlo para generar la variante. Ah. Chiros miró la obra de arte que había creado, se dio cuenta de que pronto se estropearía y dejó caer los hombros. No importa, mi señor. También hay cierta belleza en el arte que está destinada a desvanecerse. Cambiaré el nombre de esto, el momento de la marea que regresa, entonces, para simbolizar que no es más que un momento fugaz y para capturar la fuerza del poderoso golpe que regresé contra esta criatura para derribarla, como una marea que regresa al océano. Tú eres el líder de este equipo, dijo Minuteman mientras asentía con la cabeza hacia Aldrich. El vendaje improvisado alrededor de su estómago desgarrado hecho con piel de Yojin había sangrado. Sostuvo su brazo derecho con dolor mientras la sangre brotaba de la enorme mordedura en su hombro derecho. Pero incluso con todas estas heridas atormentándolo, Minuteman le sonrió a Aldrich. No sé quién eres y por qué estás haciendo esto, diablos, ni siquiera sé si eres un héroe o un villano, pero todavía quiero agradecerte por salvar a todos los civiles aquí. Soy el líder de este equipo, se podría llamar así, dijo Aldrich. Ordenó a Volantis que descubriera su armadura, y el yelmo negro con púas alrededor de su rostro retrocedió hacia la gorguera de su armadura con una serie de clics. Esto reveló el rostro humano de su Materius, y Minuteman asintió, tranquilo con la apariencia de Aldrich.
Era un impulso instintivo para los humanos sentirse cómodos al ver otro rostro humano, especialmente cuando estaban rodeados únicamente de monstruosidades inhumanas. Teniendo eso en cuenta, Aldrich descubrió su rostro de aspecto humano. En respuesta, Minuteman parpadeó sorprendido. «Hay algo mal», dijo Aldrich. «No, simplemente no esperaba que fueras tan joven», dijo Minuteman. «Con tu constitución, tu altura y tu forma de comportarte, habría esperado un hombre mucho mayor. Pero, mirándote, por la forma en que tienes los ojos, puedo decir que no eres un niño. Eres un hombre que ha pasado por momentos más difíciles que muchos». «Podrías decir eso solo por mis ojos», dijo Aldrich. «A pesar de lo duro que parezco, la gente siempre ha dicho que soy un hombre sensible. Siempre podía saber por lo que alguien estaba pasando por sus ojos. Y siempre podía sentir su dolor y su lucha como si fuera mía», dijo Minuteman. «Un efecto secundario de mi propio poder, soy sensible a las voluntades de los demás. Pero ya basta de eso, si estás aquí para salvar civiles, probablemente seas un héroe. ¿Eres internacional? Con un grupo tan grande como este, sabrías si operaras en Estados Unidos. En cualquier caso, estaría más que feliz de trabajar con usted y sus hombres para controlar esta situación de pesadilla». Minuteman extendió su mano para estrecharla y Aldrich notó que temblaba de fatiga y dolor. Aldrich se abstuvo de estrechar la mano de Minuteman. «¿Un héroe?» «No», dijo Aldrich. «No estoy afiliado a AA ni a ninguna de sus ramas internacionales». Minuteman parecía completamente asombrado. «¿Qué? ¿Quieres decirme con todos estos hombres y todo este poder, que no estás afiliado a AA? ¿Son agentes del gobierno? ¿Una banda de mercenarios? No a todo eso. Si hay alguien de quien recibo órdenes, bueno, sería solo yo mismo», dijo Aldrich rotundamente. Minuteman se retractó de su apretón de manos y miró a Aldrich con un poco más de cautela. «Entonces, ¿quién eres?» «Lo siento, pero esta noche ha desgastado mi confianza. Estoy un poco más nervioso que de costumbre». «¿Quién soy?» Aldrich repitió la pregunta de Minuteman. «Soy alguien que quiere salvar esta ciudad. Al igual que tú. Soy alguien que quiere hacer lo que cree que es correcto. Igual que tú. Puedes confiar en mí o no, pero independientemente de cómo te sientas, protegeré esta ciudad donde AA ha fracasado. Si quieres ayudarme, no hacer nada o incluso oponerte a mí, esa es tu elección». Esta vez, fue Aldrich quien extendió su mano hacia Minuteman para estrecharla. «Pero solo diré ahora que sería una lástima terrible para mí perderme la oportunidad de trabajar con alguien a quien respeto como tú». «No, tienes razón». Minuteman tomó la mano de Aldrich en un apretón firme y sólido. «No estoy en posición de sospechar de ti, no después de que hayas elegido salvar a civiles que el héroe ordinario dejaría morir sin previo aviso. Y especialmente no después de que salvaste mi propia vida». «¿Así de simple?» «¿Confías en mí?», dijo Aldrich. Se preguntó si Minuteman era fundamentalmente ingenuo, y si sus ideales heroicos tal vez lo influenciaban demasiado como para ver el bien en los demás, incluso cuando no era lógicamente razonable. «¿Quieres una respuesta honesta?» «No, todavía no». Minuteman se encogió de hombros. «Pero como dije, puedo distinguir el carácter de una persona a través de sus ojos. Puedo sentir su fuerza de voluntad. Y la tuya es fuerte y limpia. No es el tipo que suelo ver con personas que tienen malas intenciones. Y como dijiste, somos bastante similares en ese sentido. Además, todavía no me has dado motivos para dudar de ti. Tal vez sea tonto, pero siempre me gusta darles a los demás el beneficio de la duda, incluso cuando su voluntad es irregular, y a veces me queman por ello, pero las veces que no lo hago, es cuando aprecio cuánto bien hay. Puede estar ahí afuera». Aldrich asintió. Minuteman tenía demasiada experiencia como luchador y héroe como para ser ignorantemente ingenuo. Sabía lo mal que podía llegar a ser este mundo, pero voluntariamente decidió ignorar sus sospechas para intentar verlo de manera positiva. Era tan similar a como sus padres habían visto el mundo que Aldrich cayó en un profundo silencio durante varios segundos.
Casi podía ver a su padre y a su madre, sus sonrisas impresas en Minuteman. Era un idealismo que Aldrich sabía que era ineficaz. Algo que finalmente provocó la muerte de sus padres. Y, sin embargo, era algo que podía respetar. Si cada persona en este mundo pensara así, entonces este mundo habría sido una utopía. Pero un idealismo como ese era raro. Precioso. Y debido a que era tan raro, fue muy fácil para la oscuridad mucho más grande de este mundo tragarlo y apagarlo. Algo ahí, dijo Minuteman. No nada. Aldrich salió de sus pensamientos y ejecutó un plan que había elaborado en el caso de que Minuteman estuviera dispuesto a trabajar con él por su propia voluntad. Voy a bajar al hangar y ver a los supervivientes. Iré contigo, comenzó Minuteman. No, dijo Aldrich. Mira lo herido que estás. Necesitas tiempo para descansar y curarte. Aquí, Arek. Aldrich llamó a gritos a Arek Glass, uno de los estudiantes de la clase A de Blackwater. Corrió hacia adelante con su traje negro. Era un hombre bajo, de complexión más delgada, con cabello largo y negro peinado hacia un lado que se curvaba sobre uno de sus brillantes ojos de color púrpura. Me necesitabas, dijo Arek. Repara a Minuteman, dijo Aldrich. En eso, dijo Arek. Observó las heridas de Minuteman, sus enormes cortes en el estómago, su deltoides derecho medio comido y las varias docenas de otros cortes, raspaduras y moretones menos mortales pero todavía visibles que cubrían su cuerpo. Maldita sea, hombre, te ves como una mierda total. Toma, te arreglaré. Eric Glass era el único alter hasta ahora que Aldrich había encontrado que tenía un poder que podía curar directamente a otros. En términos de categorías de poder de alter, sería clasificado como un creador con una subcategoría como restaurador que tenía la rara habilidad de curar a otros. En el caso de Arek, su poder se llamaba Growth Power. Eric lo demostró ahora. Extendió el brazo hacia un lado y, a través de la ceñida cubierta de su traje negro, se elevaron tallos carnosos. De estos tallos crecieron vainas esféricas de carne pulsante, lo que los hizo caer bajo su peso. Cada vaina estaba llena de venas y parecía realmente desagradable. Como una serie de grandes tumores. La grasa del rostro de Arek se desvaneció, hundiendo sus mejillas a medida que los tallos crecían, sus nutrientes corporales se sacrificaban para crearlos. Se quitó una cápsula de crecimiento de su brazo y la extendió hacia el hombro derecho mordido de Minuteman. Entre los poderes de los restauradores, este es probablemente uno de los más espeluznantes que he visto, dijo Minuteman. No es una buena práctica quejarse con tu restaurador. Pensé que enseñaban eso en la elegante escuela de héroes, dijo Arek mientras colocaba tentativamente la cápsula de crecimiento del tamaño de una pelota de béisbol sobre la carne cruda y expuesta de Minuteman. La cápsula de crecimiento se adhirió a la herida abierta y comenzó a derretirse en ella, convirtiéndose en una sustancia viscosa carnosa que creó pequeños arcillos en sus extremidades que se engancharon en la carne de Minuteman. Los crecimientos se disolverán y se fusionarán con su cuerpo en unos minutos. Hasta entonces, es importante que no se mueva ni se esfuerce, o corre el riesgo de que los crecimientos se rompan y lo dejen peor de lo que estaba, dijo Arek. Entendido, dijo Minuteman. Le hizo un gesto con la cabeza a Aldrich. Asegúrate de que estén bien. Y si les hago algo, dijo Aldrich. Entonces estaré listo para luchar contigo con uñas y dientes. Hasta mi último aliento y mis huesos, dijo Minuteman resueltamente. No importa lo duro que seas o cuántos muchachos tengas. Esa es una buena respuesta. Puedo respetarla. Aldrich sonrió levemente a Minuteman. Incluso contra todo pronóstico, Minuteman todavía estaba dispuesto a dar su vida y luchar contra Aldrich si terminaba siendo una amenaza para los civiles Dad. Ese fue un verdadero heroísmo. Tan raro. Pero admirable. Pero puedes dejar de preocuparte. Si hay alguien que se acerca a preocuparse por la gente de allá como tú, soy yo. Dicho esto, Aldrich se giró y caminó hacia el hangar. Allí, no solo se aseguraría de que todos estuvieran bien, sino que también daría a conocer su presencia. Se aseguraría de que la gente allí difundiera lo que él hizo y se aseguraría de que el mundo supiera del fracaso de AA.
Luego, replicaría el mismo proceso con los ciudadanos de Alter escondidos detrás del campo de fuerza del centro de la ciudad. De esa manera, Aldrich cultivaría el apoyo que necesitaría después de que terminara este incidente. Cuando tendría que enfrentarse al escrutinio bajo la mirada del público. Cuando el panóptico, la agencia alterhumana y los gobiernos del mundo lo escrutaran. Aldrich se acercó a la entrada del hangar. Consistía en 2 paneles metálicos deslizantes entrelazados que se abrían para permitir que el transportista entrara hacia afuera. Debido al gran tamaño del portaaviones, estas puertas eran enormes, pero afortunadamente estaban tan blindadas como las puertas del propio búnker. Un anillo de fuego verde de la rueda de la muerte parpadeó alrededor del agujero que conducía al hangar, y cuando Aldrich se acercó, agitó la mano, deseando que las llamas se apagaran. A medida que se atenuaban, los cadáveres de docenas de pescadores se hicieron visibles. Víctimas desafortunadas que la rueda de la muerte había atropellado, salpicando por completo en papilla atropellada, o aquellos atrapados en las llamas que drenaban la vida, reducidos a cadáveres tan secos y sin vida que se desintegraban en polvo cuando se exponían a la brisa nocturna. Aldrich saltó al hangar y cayó varias docenas de metros antes de aterrizar en un suelo sólido de metal con un fuerte ruido sordo. Cuando aterrizó, miró hacia arriba y encontró una multitud de hombres, mujeres y niños acurrucados lejos de él, temblando de terror mientras retrocedían poco a poco hacia las paredes. Mantén la calma. Aldrich proyectó su voz y resonó en todo el hangar. Al escuchar la voz de un humano, la energía de la multitud perdió un poco de tensión, pero no mucha. Después de todo, estas personas habían pasado por mucho esta noche. Soy humano, y estoy aquí para salvarte. Salvarnos. Nos vas a dejar como a los otros héroes, gritó un hombre. Eres como el resto de ellos. No te preocupas por nosotros, Dax. Todos ustedes, héroes, son inútiles. Con eso, la multitud ganó una oleada de confianza. Todo lo que hicieron falta fueron 1 o 2 abucheadores para que se alimentaran de su energía y comenzaran a gritar y enfurecerse hacia Aldrich. Estallaron en una cacofonía de gritos enojados y alaridos que se distorsionaron hasta convertirse en algo ininteligible, un lío de frustración proyectada lanzada al azar hacia Aldrich. Cuando Aldrich los miró, sus caras retorcidas por la ira y el miedo, solo pudo negar con la cabeza. Le recordaban demasiado a sí mismo. O mejor dicho, como había sido. Antes de que hubiera obtenido este poder. Fue lamentable. Aldrich sabía que no debería haber pensado de esa manera, especialmente contra aquellos que eran Dads como él, pero convertirse en un no muerto, especialmente un Lich, había cambiado y continuaba cambiando su percepción de los humanos. Sin embargo, a Aldrich todavía le quedaba suficiente humanidad para simpatizar. Saber qué palabras decir para llegar a sus corazones. Tranquilizarse. Aldrich proyectó su voz y el volumen de sus palabras resonó en poderosos repiques que inmediatamente silenciaron a la multitud. Esto no se debió a que la voz de Aldrich fuera amenazadora. Al contrario, estaba bastante tranquilo. La multitud no guardó silencio porque se sintiera intimidada, no, sellaron sus labios porque sabían que una fuerza de autoridad mucho mayor que ellos estaba a punto de hablar. Quiero dejar una cosa muy clara, no soy un héroe, dijo Aldrich mientras miraba a la multitud de Dads. Si lo fuera, es muy posible que los hubiera dejado a todos aquí para que murieran. O los hubiera matado por alzar su voz contra mí. Después de todo, eso es lo que hacen tantos héroes ahora. Aldrich plantó primero las semillas de la duda contra la agencia Alterhuman y sus héroes. Sin embargo, considerando cuánto habían pasado estas personas con traición tras traición, esto no sería demasiado difícil. Si no vale la pena salvar vuestras vidas, si no les dan a los héroes sus puntos de logro o más clics en sus redes sociales, entonces no dudarán en dejaros morir. Habéis visto eso de primera mano que os ha sucedido esta noche. Eso es lo que son los héroes ahora. Eso es lo que es la agencia Alterhuman. Pero estoy aquí para salvarlos porque sus vidas sí me importan. Tu lucha me importa. Aldrich hizo una pausa. ¿Qué sabes sobre nuestra lucha?, dijo alguien de la multitud. Sobre lo que es ser uno de nosotros. Impotente y esperando que personas como tú nos salven. Oh,
pero lo sé. Lo sé muy bien, dijo Aldrich. Sé lo que es tener miedo de mostrar tu SID, identificación ciudadana. Porque sabes que cuando muestras esa tarjeta, cuando la escanean en la tienda, en el cine, en un restaurante, en cualquier lugar, demuestra que eres inferior. Sé lo que se siente al ser impotente. Tener que siempre mirar una capa en busca de ayuda y, cuando la consigues, ver que te la entregan con disgusto. Sé lo que se siente al no tener esperanza. Saber que no importa cuánto lo intentes, cuánto intentes destacar, lo único que alguna vez definirá toda tu existencia es esa etiqueta de fracaso. Sé lo que se siente odiarse a uno mismo. Desear que no naciste. Sentir que si estuvieras muerto, la humanidad estaría mejor, más evolucionada. Sentir que si fueras diferente podrías tener una vida mejor fuera de los guetos. Aldrich señaló hacia las puertas abiertas del hangar donde la oscuridad del cielo nocturno destacaba fuertemente contra las tenues luces del hangar. Pero ahí fuera, no, allá arriba, en esos cielos, ¿crees que los héroes con capas saben de tu lucha? ¿Crees que saben lo que significa ser como tú? No. Por eso te dejaron. Pero lo hago. Y es por eso que he venido aquí por ti. Aldrich miró a la multitud y los encontró mirándolo fijamente, en silencio. Había reflejado su sufrimiento, su vida enfrentando discriminación como Dad, a través de sus palabras, mostrando que no solo no era un héroe, sino incluso un alter. Era alguien que podía identificarse con ellos en un nivel profundamente fundamental. Entonces, ¿quién eres? Si no eres un héroe, si sabes lo que es ser uno de nosotros, comenzó alguien. Lo sabrás con el tiempo, dijo Aldrich. Solo recuerda esto cuando el mundo te pregunte quién te salvó en tu momento más oscuro de necesidad. Cuando te pregunten quién te sacó de las profundidades de la desesperación. Que no era una multitud de capas y máscaras brillantes. Fui yo. Luego, Aldrich pasó junto a la multitud de Dads. Se alejaron de él, dándole paso a través de ellos, y lo miraron con asombro mientras pasaba. Había un aura de fuerza en el que les impedía hablarles. Bien. Aldrich había dicho lo que quería decir. Quería inculcarles a los Dads que Aa y los héroes los habían abandonado y que quien había salvado el día era el propio Aldrich. Con eso, mantendrían relaciones públicas positivas para él y relaciones públicas negativas para Aa cuando el mundo comenzara a investigar lo que sucedió aquí. Pasado el hangar, a través de una serie de puertas mecánicas correderas que conducían a través de un túnel, Aldrich se encontró en el búnker. Revisó el búnker solo como precaución para comprobar qué tan defendible era ya que pronto tendría que irse y, lo que es más importante, si podía operar la sala de control para cerrar las puertas del hangar. Una mirada superficial al techo del búnker indicó que todavía era lo suficientemente resistente como para resistir un ataque, especialmente con los no muertos de Aldrich defendiéndolo. En cuanto a la sala de control, Aldrich se detuvo fuera de la habitación. Su sentido de muerte se activó, permitiéndole ver individuos al borde de la muerte. Podía percibirlos a través de las paredes en una especie de visión de rayos X, y en ese momento podía ver claramente la tenue silueta verde de una mujer detrás de las puertas de la sala de control. Aldrich fue a las puertas metálicas dobles de la sala de control y descubrió que estaban atascadas y que sus sensores de movimiento estaban rotos. Clavó sus garras en las puertas, cortando fácilmente el metal, antes de tirar, arrancando las pesadas puertas. Apartó las dos puertas y vio cómo el cuerpo de una mujer joven caía a sus pies. La mujer tenía aproximadamente la edad de Aldrich y su rostro mostraba los últimos restos de su juventud adolescente a través de mejillas ligeramente redondas. Su cabello caía detrás de ella en una masa de color ámbar salpicada de sangre seca. La mujer era joven, tan joven como Aldrich, tal vez incluso más joven, pero a pesar de lo joven que era, vestía un disfraz de héroe completo. Un mono compuesto por un leotardo de color rosa oscuro, casi morado, unido a unas mallas negras forradas con varios surcos. El material parecía delgado, pero el patrón hexagonal indicaba que era un tejido hexagonal, una fibra ultraduradera procedente de una variante de tipo araña. Un parche en su hombro con la forma de una cresta de onda azul oscuro indicaba que era de Haven Supers Academy. Era la mejor academia de Haven, pero eso no decía mucho.
En general, su clasificación fue baja, ligeramente mejor que la de Blackwater, y Blackwater se hizo intencionalmente lo más bajo posible para ocultarle la atención. Aldrich vio un agujero en su estómago. Un proyectil con forma de roca la había atravesado bruscamente. Pero sorprendentemente, incluso con la horrible herida, ella todavía estaba viva. Notó que había tenues líneas azules brillando alrededor de su rostro. La fuerza vital en su cerebro se ha preservado, dijo Volantis. Esas líneas poseen una energía que hace circular la sangre y la actividad dentro de su cerebro. Ya veo, dijo Aldrich. Miró hacia la sala de control y vio a otro héroe disfrazado. Un tipo vestido de azul y amarillo con un motivo de alambre rojo, azul y verde que le recorre el pecho. Débiles chispas salieron de su cuerpo, pero estaba muerto. Le abrieron un enorme agujero en la cabeza, sin mencionar los profundos cortes y heridas de bala que cubrían el resto de su cuerpo. La firma de energía que preserva esta mujer coincide con la emitida por ese humano, dijo Volantis. MMM. Aldrich asintió. Podría reconstruir lo que pasó. Estos dos héroes probablemente se quedaron atrás porque no estaban de acuerdo con el resto que huyó en el portaaviones. Fueron asesinados, pero el héroe masculino, quizás en un último acto de misericordia, probablemente con un trozo en la cabeza faltante, había usado los últimos restos de energía de su poder para intentar salvar a la niña. Pero ya era demasiado tarde. Aldrich se dio cuenta de lo pálida que estaba la niña, que la pérdida de sangre por sí sola era suficiente para matarla pronto, y no tenía forma de revertir eso. Pero lo que había hecho el último esfuerzo de ese héroe era asegurar que el alma de esta mujer no expirara. En teoría, Aldrich podría criar a esta niña con el alma intacta, pero luego tuvo que preguntarse, ¿valió la pena? ¿Fue ella lo suficientemente útil? Al leer los pensamientos de Aldrich, Volantis habló. Esta mujer, a diferencia de las que están a bordo de esa nave voladora, no está al límite de sus capacidades físicas y de aprovechamiento de energía. Más bien, ambas cualidades son muy poco refinadas y pueden mejorar enormemente con el tiempo. Ya veo. HM. Aldrich se llevó una mano a la barbilla mientras miraba el cuerpo de Portal Girl. ¿Tienes alguna idea de cómo podría usar su energía? ¿Sus poderes? No. No estoy demasiado familiarizado con los humanos y los monstruos de este mundo como para determinar sus fortalezas y debilidades con tal grado de precisión. Todo lo que puedo percibir hasta ahora es la fuerza total, no los detalles de esa fuerza, dijo Volantis. Puedes usar, consumo, ¿no? Eso podría permitirte resolver mejor las cosas, dijo Aldrich. Como armadura viviente, Volantis poseía una habilidad racias llamada, consumo, que le permitía abrirse y devorar una criatura. También le permitió robarles el alma si no tenían una estadística de vitalidad alta. Al consumir una criatura, Volantis podría conocerla y restaurar su salud. Fue esta habilidad la que usó para robar el alma de Velus y matar al Alter. En ese sentido, fue una pena que Velus no pudiera ser resucitado ya que su cuerpo y alma fueron completamente destripados. Su poder basado en barreras parecía particularmente poderoso. También parecía que Volantis necesitaba consumir algo más que Velus para comprender bien cómo funcionaban los poderes de Alter. Pero incluso absorbiendo solo un Alter, supo cómo identificar firmas de energía de Alter con una precisión de seguimiento increíble. Volantis permaneció en silencio por un momento inusual, y Aldrich sintió descontento con él de la misma manera que Volantis podía sentir las propias emociones de Aldrich. ¿Qué ocurre?, dijo Aldrich. Mi consumo se concede solo a aquellos que tienen huesos lo suficientemente dignos de devorar. Es mi principio no manchar mi estómago con aquellos que no pasan un cierto umbral de fuerza, dijo Volantis. Ya veo, dijo Aldrich. Ha sido más que útil para mí hasta ahora. Puedo respetar ese deseo. Muchas gracias, afirmó Volantis. Y al final de esta noche, puedo asegurarles que encontraremos un enemigo adecuado para que lo devoren, dijo Aldrich. Devorar a ese, el que está en el centro de este asentamiento humano cuya energía se arremolina y se hincha como un pilar de poder, sería un festín que disfrutaría supremamente, dijo Volantis. Pero siento que tienes la intención de agregarlo a tu ejército.
Sí, dijo Aldrich. Sin duda, Volantis estaba hablando de la variante en el centro de este ataque. La variante inmensamente poderosa que Valera había dicho era demasiado fuerte incluso para Aldrich, ya que ahora debía sofocarla. Con un monstruo como ese bajo el control de Aldrich, sería casi imparable. Era absolutamente imperativo que lo hiciera, y tenía una estrategia en mente para eliminarlo mientras cultivaba el mayor apoyo posible del público. Sería llamativo. Climático. Y, al final, el catalizador final para elevar a Aldrich de un don nadie sin nombre a una de las principales fuerzas en todo este país. Pero eso fue para más tarde. Por ahora, Aldrich miró a la niña y decidió criarla. Ella aún no estaba completamente muerta, por lo que Aldrich empujó sus dedos con garras en su pecho, atravesando su corazón con una puñalada rápida y limpia. El alma de la niña se materializó sobre su cadáver en una tenue orbe verde parpadeante. Aldrich se limpió la sangre de la mano y luego la agitó hacia arriba. Atender. El alma regresaba al cuerpo de la niña en tenues corrientes mientras rizos de energía verde de la nigromancia de Aldrich viajaban por todo su cuerpo. Ella se estremeció por un momento antes de abrir los ojos. Respiró hondo y se sentó, inmediatamente colocando una mano sobre su pecho sangrante. ¿Qué pasó?, dijo la niña, completamente asustada. ¿Dónde estoy? Búnker Panopticon. Esto debería ayudar, dijo Aldrich. Agitó su mano hacia la cabeza de la niña. Los ojos de la niña brillaron de color verde por un momento mientras él influía en su mente, infundiéndole calma y animándola a recuperar sus recuerdos. Por defecto, parecía que a los muertos vivientes resucitados se les borraban los recuerdos, conservando solo sus rasgos básicos de personalidad. Por supuesto, Aldrich podía permitir que sus no muertos recuperaran sus recuerdos, aunque parecía haber diferencias en la eficacia con la que podían recordarlos. Flergan, por ejemplo, podía recordar todos sus recuerdos con precisión experta. Estella, por otro lado, luchó un poco, sintiendo como si tuviera que intentar recordar un sueño olvidado hace mucho tiempo para recuperar sus recuerdos. Aldrich tenía una idea de por qué ocurrió esto. En la tradición de Audenworld, se decía que cuanto menos experimentado era un nigromante, más difícil era para ellos que los muertos vivientes resucitaran sus viejos recuerdos. Debido a que Aldrich había resucitado a Estella cuando estaba comparativamente en un nivel más bajo, ella tuvo más problemas para buscar sus recuerdos que Flergan. Pero ahora, como Lich y en un nivel mucho más alto, Aldrich no esperaba enfrentar ninguna dificultad en términos de recuperación de recuerdos. En el futuro, si los cuentos relacionados con liches fueran ciertos, incluso podría esperar comenzar a manipular directamente los recuerdos de aquellos a quienes crió, permitiéndole convertirlos en seguidores perfectos si, por ejemplo, no estaban de acuerdo demasiado para su propio gusto. Señor. La niña asintió hacia Aldrich en reconocimiento incluso si nunca lo había visto antes. Todos los no muertos resucitados, independientemente de si conservaban sus recuerdos o no, veían a Aldrich como su maestro y alguien con quien estaban profundamente familiarizados. Gracias por salvarme. Señor, ¿verdad? Aldrich supuso que la chica se dirigía hacia él porque ese era el término con el que solía llamar a las figuras de autoridad. Tenía sentido, considerando que ella era una aprendiz de la Academia de Héroes. ¿Cómo te llamas? El nombre es Aline Dax. Nombre del héroe Portal Girl, dijo Eileen. Gracias por salvarme. Se volvió hacia el cadáver del otro héroe y luego sacudió la cabeza. Ella se acercó a su cadáver, se arrodilló junto a él y le tomó la mano. Unas cuantas lágrimas brotaron de sus ojos mientras miraba el rostro medio destrozado del cadáver. Era cercano a ti, dijo Aldrich. Hice una pasantía con él en mi segundo año, dijo Eileen. Sparkwire era su nombre. Un buen héroe. Uno de los pocos que sabía lo que significaba serlo. Ella respiró profundamente, calmándose. Se secó las lágrimas y se puso de pie, con una determinación decidida en su rostro. En tan solo unos segundos, había aplastado por completo sus emociones y se preparó para luchar y proteger. Su fuerza de voluntad era fuerte, especialmente considerando su edad. Pero todavía nos queda una ciudad que salvar. Sí,
eso es lo que hacemos, dijo Aldrich. La lucha de arriba sigue siendo fuerte, pero ya es hora de que alguien le ponga fin. Cuando todo esté dicho y hecho, me aseguraré de que Sparkweed esté enterrado adecuadamente y que la gente lo recuerde como uno de los pocos héroes que no abandonó esta ciudad. Aldrich no tenía intención de plantear a Sparkweed. Había oído hablar de Sparkweed y sus poderes estaban sólidamente en el ámbito del tecno, centrados en interactuar con la tecnología y crearla. Sin un alma que criara a Sparkweed con su mente intacta, sus poderes eran inútiles. Sería simplemente un zombi normal y corriente. No vale la pena. Su familia lo agradecerá, dijo Eileen. Aldrich asintió, dejando que Eileen tuviera un momento de silencio con Sparkweed, pero luego volvió a los detalles del combate. Dime, ¿cuáles son tus poderes? Puedo crear portales desde mi ubicación actual a otra siempre que tenga un recuerdo claro de ello. Sin embargo, mi alcance tiene un radio de aproximadamente 200 metros. Eileen miró sus manos enguantadas de color rosa. Crepitaron con arcos de energía débil. Me siento mucho más fuerte. Creo que tal vez incluso podría hacer 1 kilómetro ahora mismo. Veo. Aldrich notó que los poderes de Portal Girl habían aumentado significativamente al convertirse en un no muerto. Muy probablemente, su poder tenía algunas limitaciones basadas en la resistencia de su cuerpo y mente, y como no muerta con un recurso infinito de ambos tipos de resistencia, se había mejorado enormemente. Un poder como ese tenía un potencial táctico increíble para Aldrich. Una de las mayores debilidades que tenía era que no podía mover fácilmente grandes cantidades de sus unidades sin previo aviso. Pero Portal Girl podría negar eso. Luego, Aldrich recibió una señal de su móvil Storm. Desde un punto de vista elevado, su tormenta de medusas podía observar la ciudad y vigilar la batalla que se desarrollaba en el centro de la ciudad. Y allí, la tormenta informó que el campo de fuerza estaba peligrosamente cerca de caer. Había variantes acuáticas de tipo asedio que actuaban como cañones, siendo una anémona de mar enraizada que disparaba rayos de poderoso hidroplasma altamente efectivos para quemar el campo de fuerza, y su última andanada había hecho que el campo de fuerza parpadeara al borde del fracaso. Cuando cayó el campo de fuerza, Aldrich tenía que estar allí. Era tiempo de moverse hacia el final para salvar esta ciudad. Iba a hacer que te quedaras aquí, pero eres demasiado útil para eso. Vendrás conmigo. Comprendido, dijo Eileen. Portate a la superficie, le dijo Aldrich a Portal Girl. Voy a traer a la gente del hangar de regreso aquí, donde es más seguro. No quiero que tengan preguntas cuando te vean con vida otra vez. Ellos, junto con el resto del mundo, llegarán a conocer mi poder con el tiempo, pero por ahora, no quiero lidiar con preguntas. Eileen asintió. Respiró hondo, juntó las manos y luego las separó. Una línea de color púrpura oscuro se dibujó en forma de círculo frente a ella. El círculo se llenó con un espacio púrpura distorsionado que se ondulaba como ondas que irradiaban desde un estanque una vez que se arrojaba una piedra. Ella dio un paso atrás, sorprendida. Dijo Aldrich. Mis portales, por lo general, son rosados. El color no es así, dijo Eileen. Sientes que el portal es diferente a lo que estás acostumbrado, dijo Aldrich. No, supongo que el color cambió cuando mis poderes mejoraron, dijo Eileen. Supongo que tendré que cambiar el color de mi disfraz ahora. De rosa a morado, supongo que no me desagrada. No, fue una mejora enorme, pensó Aldrich. Habría sido algo ridículo para él, un espectro de muerte, aterrizar en un campo de batalla a través de portales de color rosa brillante. Sin embargo, no expresó este pensamiento en voz alta. En cambio, todo lo que dijo fue, te veré en la superficie. Eileen asintió antes de saltar al portal. Se cerró detrás de ella, desapareciendo en la nada. Aldrich caminó hacia el hangar mientras ponía 2 dedos en su casco, contactando a Valera esta vez. Valera, es hora, dijo Aldrich. Realmente. La voz de Valera irradiaba pura emoción y sed de sangre. ¿Vamos a matar finalmente a esa bestia? Triunfar sobre él con mi querido maestro, arrancarle la cabeza y sostenerlo en alto para ti,
no he esperado nada más en toda esta noche. Sí, dijo Aldrich. Pero no te emociones demasiado todavía. Eres uno de mis pesos pesados. Te dejo en reserva hasta que llegue el momento adecuado. Pero todos los demás, prepárenlos. Todos los muertos vivientes de ese megacomplejo, aparte de Flergan, deberían estar preparados para luchar. Ah, y dile a Flergan que prepare la estatua. Todos estos no muertos menores pelearán con mi maestro antes que yo. Valera hizo un puchero. Pero está bien, mi querido maestro. Los tendré organizados y listos para luchar. ¿Cuáles son sus planes de batalla para esta emocionante noche, maestro? Por lo que puedo ver desde una vista aérea, hay un enorme ejército de pescadores reunidos fuera del campo de fuerza. Hay dos variantes de tipo líder que son notablemente más grandes y más fuertes al frente del ejército. El comandante, aquel del que me advertiste, está ubicado más atrás en el ejército, cerca de la retaguardia. La composición del ejército es más dura. No se trata solo de pescadores forrajeros genéricos. Hay tipos de cangrejos con caparazón que actúan como tanques y guerreros y tipos de sirenas deslizándose que funcionan como magos con un control del agua bastante avanzado. Los tipos sirena también operan sus unidades de asedio, las anémonas de mar que disparan hidroplasma. Crean un intenso escudo de agua alrededor de las anémonas para protegerlas contra el fuego desde dentro del campo de fuerza, y si esos cañones de anémonas se dejan solos, no tengo dudas de que pueden causarme un daño sólido siempre que mi barrera de esencia de la muerte caiga. La distribución del ejército es un problema con el que hay que lidiar. El comandante, lo llamaré Camarones, se sienta muy atrás, detrás del ejército principal. Los dos líderes a los que me referiré como Cangrejo y Sirena son los que encabezan el asedio real y el ejército en el frente. Ah, ya veo, mi maestro, su sentido de nombrar sigue siendo el mismo de siempre, dijo Valera, burlándose de Aldrich. ¿Recuerdas cuando nombraste a tu montura más grande, a tu dragón de hielo resucitado, lo suficientemente poderoso como para congelar ejércitos enteros con un solo aliento helado, como hielo? Cuando su sentido de los nombres fue llamado así, Aldrich sintió un poco de vergüenza. Y aquí pensé que estabas de mi lado. Oh, me gusta, maestro. Es entrañable y muestra quién eres. Directo al grano. Abierto. Todas las cualidades que admiro de ti, dijo Valera. Está bien, prometo que una vez que elimine a Shrimp y lo críe, tendré un nombre mejor para él, dijo Aldrich. Suspiró antes de volver a ponerse serio. La posición de Camarón está bastante atrás y está protegido dentro de lo que parece ser una barrera de agua particularmente fuerte. Lo que significa que no está en condiciones de luchar y proteger al cuerpo principal de su ejército. ¿Entonces atacamos la retaguardia? Donde está expuesto y aislado el comandante de este ejército, dijo Valera. He pensado en eso y es tentador. Un flanco trasero repentino para eliminar al comandante así como así, dijo Aldrich. Pero no. Un flanco trasero dejará el distrito interior abierto al ataque una vez que caiga el campo de fuerza. Y si Shrimp es tan fuerte como dices, incluso si rompemos ese escudo, lidiar con él será una tarea increíblemente difícil. Los cañones de anémona al frente del ejército serán el mayor problema en ese momento. Sin eliminarlos, cada uno de sus disparos aniquilará instantáneamente grandes trozos de mis no muertos mientras se enfrenta a Shrimp. Es mejor lanzar un ataque frontal, apoderarse de los cañones de anémona, eliminar a los dos líderes y masacrar a la mayor parte del ejército. Eso obligará a Shrimp a salir a luchar, pero sin apoyo de artillería y, con suerte, sus líderes se levantarán y se volverán contra él. Aldrich apretó los puños, preparando su mente para la batalla que se avecinaba. Una batalla de una escala increíblemente grande donde la muerte flotaría en cada centímetro del aire. La ventaja de ser un nigromante, especialmente un nigromante de la Legión, es que prosperamos en los campos de batalla. Y en un campo de batalla donde dos ejércitos simplemente cargan uno contra el otro, golpeando el peso de su número y poder uno contra el otro, ahí es donde la presencia de la muerte es más intensa. Y la muerte es mi herramienta. Es mío controlarlo, mío usarlo. Cuantas más unidades hay, más muerte hay, más caos hay y más fuerte me vuelvo.
Por cada tropa enemiga que muere, agrego la mía. Porque cada tumba que flota en un campo de batalla, sin importar si proviene del soldado de infantería más humilde o del líder más poderoso, es otra oportunidad para mí de darme un festín y reponer mi salud y mi barrera de esencia. No hay mejor lugar para mostrar todo el alcance de mi poder que en la carnicería de un campo de batalla. Maestro, si habla de matanzas y batallas como esta delante de mí, con un lenguaje tan vívido, me emocionaré demasiado, dijo Valera con lujuria. ¿Y el comandante? ¿Cuándo decide actuar? Esa es la mayor incertidumbre en esto porque todo lo que sé es que es increíblemente rápido, fuerte y duradero, pero no tengo una buena idea de sus otros poderes, dijo Aldrich. Esa es otra razón para un ataque frontal. Una vez que saque a Shrimp, puedo detenerlo con las tropas que he reunido. De esa manera, puedo tener una mejor idea de lo que puede hacer y luego formular la mejor manera de eliminarlo sobre la marcha. De lo contrario, en un flanco trasero donde estaría peleando contra Shrimp primero, estaría quedando ciego, y ese es un riesgo que no estoy dispuesto a correr con lo que es muy probable que sea un desastre de rango A. Entonces prepararé nuestras tropas para tu batalla, mi querido maestro, dijo Valera, satisfecho con el plan de Aldrich. Apreció su sugerencia de un flanco y sabía que si ella pensara que alguna parte de su plan no era viable, se habría opuesto. Oh, claro, y en cuanto a cómo nuestras tropas harán su entrada, bueno, originalmente quería que entraran por los lados donde pasarían desapercibidos, pero tengo una opción mucho mejor, dijo Aldrich. Uno que garantizará una entrada mucho más dramática y grandiosa. Uno que causará una buena impresión. Oh. Cuestionó Valera. He criado otro alter. Puede crear portales que nos darán mucha más flexibilidad para mover nuestras fuerzas. La enviaré a tu ubicación, así que coordina con ella, dijo Aldrich. Ella lo es. Valera hizo una pausa por un momento de celos antes de volver a la seriedad. Por supuesto. Pondré a prueba a esta mujer y veré si realmente está a la altura de la tarea. Bien. Como siempre estaré agradecido de poder confiar en ti, Valera, dijo Aldrich. Luego cortó la comunicación mientras pasaba por el túnel que conducía de regreso al hangar.